La historia que genera en este momento debate tiene que ver con la ocupación de tierras que pertenecen al Estado paraguayo, puntualmente al Ministerio de Defensa, por parte de personas que han construido viviendas realmente costosas en el lugar. El doble rasero. No aceptamos invasiones por un lado como discurso, pero por el otro lado una indiferencia absoluta por parte de las instituciones para hacer algo respecto a estas propiedades y a estas personas que han construido estas grandes mansiones en estas tierras del Ministerio de Defensa. La polémica no se dio cuando se aprobó en Cámara de Diputados la desafectación, pero sí en el momento en el que se debatió en Cámara de Senadores. ¿Qué pasó en medio de todo este escándalo y cuál podría ser el final de esta historia? Este es el informe. Originalmente el proyecto se planteó como una propuesta de beneficio a familias que hace años ocupaban tierras del Ministerio de Defensa en las cercanías del Puente Remanso. Recibió la media sanción de diputados y luego vino al Senado. Posteriormente fue que empezaron a surgir las informaciones de que en realidad no se trataba de una propuesta de carácter social, sino de un cuestionable beneficio para familias con muy altos recursos que se quedarán con tierras del Estado comprándolas a precios irrisorios. El proyecto pide desafectar del Ministerio de Defensa 131 hectáreas y pasarlas a manos de la Municipalidad de Villa Ayes, que posteriormente les vendería a los denominados ocupas VIP a precios fiscales. Por ejemplo, ahora mencionan que uno de los ocupantes que pagaría una cifra mínima por la propiedad ya la está ofreciendo a la venta por $1 millón. El día del tratamiento del proyecto de ley en la sesión explicaron que en la zona conocida como Jardines de Remancito, en realidad hay residencias lujosas, algunas incluso tienen un muelle privado para yates. Desde la oposición dicen que el proyecto de ley logró la sanción ficta gracias a una descarada maniobra del sector cartista, que en vez de responder a los cuestionamientos en el debate ante el Pleno, en medio de gritos solo lanzaron insultos e impidieron la entrega de documentos, retirándose de la sala y dejando la sesión sin quórum. La única comisión que dictaminó por la aprobación de este proyecto fue la de Asuntos Departamentales, presidida por el cartista Basilio Núñez, quien le prohibió al jefe de la comisión entregar la lista de los ocupantes a los senadores que la solicitaron. El ahora senador fue uno de los que presentó el proyecto de ley cuando fue diputado junto con el ex legislador Edwin Reimer, por lo que actuó como juez y parte a ser proyectista y dictaminante. No tengo ningún problema si el presidente de la República, si se le está explicando mal el contexto, y te pido que visites la zona, y si hay que modificarlo, y si quiere vetar, veta, ya que algunos vieron la luz después de vender sus terrenos de $900,000 al lado de que esto estaba mal supuestamente, y se le tiene que sacar a patadas al presidente del PEN, porque ahora me entero de que tiene una propiedad ahí, y nosotros nos retiramos por el altercado que hubo, no para dejar esto como sanción ficta. Entonces, hasta te digo, si es que el Ministerio de Defensa entonces va a tomar posesión de las 9,000 hectáreas, y el presidente de la República, y ustedes van y recorren y esto está incorrecto, no tenemos ningún problema, que vete. El presidente va a hacer lo correcto, sin ninguna presión de mi parte. Está bien, y hay casas de personas adineradas, pero tributan en el municipio, que pagan impuesto inmobiliario, pagan impuesto a la construcción, pagan servicios de recolección de basura, no pagan. Entonces a nosotros los villayenses no nos sirve. ¿Usted qué le sugeriría al presidente Peña? Yo le sugeriría que apruebe. ¿Por qué? Y vaya a visitar No sé si me van a permitir por las casas que hay ahí. Casos, entonces con modificación, sino en el día a día esto se invade. Cada día entra más gente de limpio, es Mariano Roque Alonso. ¿Y quiénes son los que lucran? Lucran los militares de menor rango. Si va a ser problema, entonces que el presidente vete. Yo no me muevo por esta ley. La senadora Celeste Amarilla publicó este mapa con las ubicaciones de las propiedades. Todas son contiguas y ubicadas a orillas del río Paraguay.
También publicó la lista de los 18 ocupantes. Figuran, por ejemplo, José Binader, ex interventor de ACEPAR, Daniel Gómez, juez camarista, Fernando Camacho, presidente del Encuentro Nacional, Hans Karl Hans, CEO de Alpacasa y presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana, Wesley Keller Sabaski, gerente propietario de Global Trading Importadora, Oscar Peter Klassen, ganadero, criador de razas puras. Todos ellos figuran así en la lista que publica la senadora. La bancada del Encuentro Nacional del Senado y de Diputados emitió un comunicado firmado por Katia González y Raúl Benítez, en el que piden al presidente el veto total del proyecto por violar el procedimiento legislativo, por la afectación del Estado de Derecho y atentar contra la seguridad jurídica. Otros referentes de la oposición sostienen que el presidente de la República no puede permitir este despojo de los bienes del Ministerio de Defensa y hasta ahora no se explican cómo la institución que tiene a su cargo proteger el territorio paraguayo permitió que invadan sus tierras y ahora le piden que vete también la propuesta para defender los intereses de la patria. Pero por supuesto que hay un trasfondo económico, un interés político directo, ¿verdad? Porque acá no estamos hablando de personas necesitadas, no estamos hablando de una desafectación que va a beneficiar, no estamos hablando de interés público, como dice la Constitución. Y estamos hablando de que estamos reclamando el tema del peaje y demás a la Argentina, estamos hablando de defensa nacional, qué sé yo, y este es un predio del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cómo se invadió, entre comillas, este predio del ministerio sin que el ministerio se dé cuenta? Y que encima ya se está ofertando por mucho. Ya se está ofertando. Y yo le pido al ministro de Defensa Nacional actual, que entiendo no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque fueron sus antecesores los que han tenido esta actitud entreguista de la patria, ¿verdad? Porque esto están haciendo es vender la patria y lotear la patria. Y nosotros no podemos permitir eso. ¿Van a pedir oficialmente que al presidente que vete este proyecto? Yo ya lo he hecho hoy de forma, digamos, informal, pero claro que vamos a pedir que vete el proyecto. Él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene que velar por la seguridad de la patria. Fernando Camacho, el presidente del Partido Encuentro Nacional, es uno de los varios ocupantes de esta propiedad y emitió hoy, luego del escándalo, un comunicado. Declaro que a partir de este momento renuncio a la solicitud sobre el inmueble en el pedido de regularización de tierras en la parcela denominada Jardines de Remancito. Dejo constancia que todo lo actuado fue dentro del Estado de Derecho, peticionando el lote en cuestión ante la existencia de antecedentes que habilitaban el camino legal correspondiente, razón por la cual se trató el tema en el Senado Nacional, actuando siempre con transparencia y de manera visible. Por otra parte, he convocado a reunión del Comité Ejecutivo del Encuentro Nacional a fin de tratar el tema como corresponde. Y tras la controvertida decisión del Senado, se aguarda la postura del presidente de la República, Santiago Peña, para ver si va a dar un viso legal a esto que es casi ya una ley, si va a promulgar o si va a vetar. Y hoy se le consultó justamente al ministro de Defensa, Oscar González, cuando salía de unos actos, justamente unos actos que tenían que ver con la lucha por preservar la tierra paraguaya con la batalla de Boquerón, Iván. Así es, y en el contexto de este homenaje se le hace la consulta al ministro de Defensa Nacional y él no quiso emitir todavía una opinión al respecto a lo que va a recomendar al presidente de la República respecto a si va a solicitar que vete o que promulgue la ley sobre estas tierras, 131 hectáreas que finalmente por sanción ficta pasan a ser aprobadas según ese procedimiento iniciado en Cámara de Diputados. El Senado lo evitó tratar y por sanción ficta finalmente tiene esa aprobación. Ahora el presidente puede vetar o promulgar la ley. El ministro de Defensa lanza una polémica declaración porque él también dice no son invasores, son ocupantes. Esta es una de las polémicas frases que lanzaba al momento en que era consultado. Escuchemos lo que decía el coronel retirado Oscar González, ministro de Defensa Nacional. Son ocupantes de las tierras. ¿Podría constituir también un hecho para denunciar a la Fiscalía y el Ministerio Público de ellos, ya que son tierras de defensa todavía?
Sí, pero ahora esto es objeto de una ley. Entonces, en ese sentido tenemos que calmar las aguas. Nosotros tenemos una ley que ampara a las Fuerzas Armadas a que todas las desafectaciones sean a título oneroso. De manera que eso vamos a sugerir que se cumpla. Y estos ocupantes que presumiblemente tendrían recursos para, o sea, no se justificarían para el rol social. Eso no me corresponde a mí, no me compete a mí determinar. Eso le compete al Poder Legislativo, al legislador. ¿Recomendaría al presidente el veto? No quiero hablar de eso, como dije anteriormente, yo voy a presentarle al señor presidente el criterio que tiene el Ministerio de Defensa y él, con la sana crítica que tiene, seguramente va a tomar la determinación. Y la ley se basaba supuestamente en una necesidad social, pero más bien de la alta sociedad sería lo que está tratando de preservar, porque son personas de recursos bastante elevados. El ministro habló más acerca de esto y de lo que propondría al presidente Iván. Sí, porque la justificación que en tal caso podrían dar es que las tierras se ocupan con un rol social. Sin embargo, cuando uno visita el lugar, de hecho un equipo periodístico de Telefuturo lo hizo esta tarde, se pueden ver que en el lugar están construidas lujosas mansiones y realmente no se está cumpliendo más que con un rol social, sino que dar un lugar de privilegio a personas que de hecho ya tienen ciertos privilegios en la sociedad. Es también lo que se le precisaba al ministro de Defensa, esto es lo que respondía. El canal de comunicación se activó en agosto de 2022. En ese momento se pidió el dictamen del Ministerio de Defensa. No puedo yo decir que no se haya que se haya relegado al ministerio en este caso, porque el devenir de las instituciones es normal, ¿verdad? ¿Usted vio la lista de los beneficiarios? No he visto. ¿El Congreso le pidió informes sobre esas tierras, ministro? Hasta ahora no.